Muchos dicen que leen la Biblia y hay tantísima gente que la ha leído de pasta a pasta, como es el dicho común y popular. Pero ¿sabe usted que no siempre se entiende lo que se lee? Y aquí encontramos una de las debilidades más grandes entre los creyentes del tiempo presente. Muchas veces no se entiende el contenido de la palabra. Y en muchas ocasiones he reflexionado personalmente y concienzudamente por qué muchos dicen no entender la palabra de Dios. Y lo he dicho en varias ocasiones y lo repito en esta oportunidad una vez más. En realidad el Evangelio no es difícil de entender. El Evangelio de Jesucristo es simple, es sencillo. No tiene mayores revuelos de saber que el contenido, el meollo, el ágora del Evangelio es un mensaje simple. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Arrepentirse de los pecados y recibir el nombre del Señor como nuestro Salvador. El resultado, perdón de pecados y vida eterna. Así de fácil y así de sencillo. Habiendo dicho esto, debo de decir que muchas veces los expositores de la palabra complican el mensaje del Evangelio. Y esta es justamente una de las recomendaciones que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. Le dice: enséñales, dígales, mándeles que no enseñen doctrinas extrañas, que no enseñen fábulas, que no se metan en genealogías interminables, que no traten de auscultar palabrerías sin sentido ni contenido, y que al final de cuentas, ¿cuál es la consecuencia de este tipo de intervenciones? Desconocimiento en primer lugar, pero en el peor de los casos, lo que deviene a continuación es confusión. Y este es uno de los males endémicos. Y cuando lo digo endémico, lo digo literalmente, porque está contaminando exponencialmente el pueblo de Dios. Si hay una de las cosas que modernamente la iglesia cristiana sufre, es la confusión doctrinal. Pero vaya a creer usted, esto sucedió también en los tiempos del primer siglo. Ya no se diga en el segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto siglo. Bueno, hay una época en la historia conocida así como el oscurantismo. Y en otro programa nos vamos a enfocar, a enseñar acerca de este periodo tan terrible que existió en la humanidad, no solamente en el ámbito de las ciencias, pero muy especialmente en el ámbito espiritual. Pues bien, dejemos eso a un lado. Pero ya en los tiempos del primer siglo, ya existía, bueno, mucho antes todavía, una gran confusión en el pueblo. Y por cierto que la confusión más grande, no solamente en aquellos siglos, sino también en el siglo presente, es la confusión religiosa. Iba a decir confusión espiritual,
porque es un asunto todavía más grave. Pero antes de llegar a ese estadio de la confusión espiritual, existe lo que se conoce como la confusión doctrinal. ¿Y quiénes se encargan justamente o como institución? ¿Quién es el estamento o la institución encargada de permear en la conciencia libre de los seres humanos este tipo de confusión? Dese cuenta, la religión. Por eso hemos dicho en más de alguna ocasión, la religión no sirve absolutamente para nada, más que para confundir y para entenebrecer el conocimiento y la conciencia del ser humano. Advierto, el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios y Cristo mismo no es confusión, es luz, es conocimiento, es libertad. Jesús lo dijo en sus propias palabras: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la verdad. La palabra contiene la verdad, mas la religión o los religiosos se han encargado de confundir no solo la doctrina, sino confundir al ser humano. Este tipo de instituciones y este tipo de personas literalmente han esclavizado la conciencia del hombre. Si hay una de las características que deben distinguir al ser humano es su libertad de conciencia. Dese cuenta, y no quiero entrar, por supuesto, en ningún tipo de contradicción con nadie, pero incluso aún en el mismo evangelio, cuando hablo del evangelio hablo de iglesias cristianas evangélicas que tienen también sometida la conciencia del creyente. Y esto sucede justamente cuando se incrustan en la idea, en el pensamiento, en la conciencia de ese creyente, doctrinas humanas, doctrinas religiosas, que en nada se distinguen a la religión tradicional que tiene sometido a miles, a millones de personas en una esclavitud de conciencia, considerada así libre, pero ahora presa y esclava de otros hombres. Y si usted cree que estoy exagerando, vea lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Quiénes son los que se encargan justamente de hacer esta trama de doctrinas, de palabrerías, de genealogías, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas y de una confusión tan atroz que llevan al ser humano incluso a cuestionar su propia fe? Vea usted quiénes eran los encargados o se encargaban de este tipo de situación. Gente ilustrada, por supuesto. Gente encomendada a las letras, a la ciencia. Pero que no solamente
torcían el mensaje del evangelio, sino que le daban interpretaciones de carácter personal, que ha llevado hasta el día de ahora a que los hombres sean esclavos y sean reos y sean presos, no de la palabra de Dios, sino de doctrinas extrañas, de doctrinas de hombres, de doctrinas humanas. Y esta era justamente una de las preocupaciones más grandes que tenía el apóstol Pablo. Le decía: mándalas, enseñen y enséñales, que no enseñen doctrinas extrañas. Hoy en día, fíjese usted, hay mucha gente, mucho líder cristiano, entre comillas, muchos maestros, muchos enseñadores, y allá por el Caribe abundan lo que ahora se ha convertido en una verdadera epidemia religiosa. Me estoy refiriendo a los profetas o autodenominados, llamados a sí mismos profetas. Reflexiono. ¿Qué necesidad tiene usted de autodenominarse, autoproclamarse profeta? Ninguno. En el mayor de los casos no es ni un profeta tan siquiera. ¿Qué necesidad tiene usted de autoproclamarse, autopresentarse como un maestro? Ninguno. Más que elevar su propia autoestima y vanagloria personal, que lo puede llevar al peligro de la confusión doctrinal. ¿Qué necesidad tiene usted de autoproclamarse reverendo? Si así lo considera la gente, si así lo considera el público, si así lo considera el pueblo, así lo considera la Grey y su congregación, pues está bien. Pero sepa usted que cuando encontramos aquella historia donde se ilustra el servicio que reconoce Dios a los hombres en cuanto a la profesión de la fe, a la profesión y a la extensión del evangelio en la tierra, le dice el Señor a uno de ellos: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Siervo inútil, porque hiciste nada más lo que se te encomendó hacer. Nada más. Y si lo hiciste a duras penas. Ven, siervo inútil, entra al gozo de tu Señor. ¿Sabe usted que si hay una de las cosas bíblicamente hablando que Dios valora intrínsecamente en el corazón de un creyente, es su humildad, su sencillez y su falta de autoproclamación de lo que la gente quiera decir o reconocer de usted? Este problema que decía se ha convertido en un problema endémico que se ha elevado a la categoría de herejía. Es más, diría hasta de blasfemia. Porque en el medio de esta confusión y de esta vanagloria religiosa, personal,
está de por medio también la apostasía, que está causando graves estragos en la fe del cristianismo hoy en día. Y Pablo le dice a Timoteo justamente esto, que este tipo de gente considerada a sí misma como doctores de la ley, que enseñan, que predican, que hablan, pero no entienden ni lo que hablan, ni lo que enseñan, ni lo que dicen. Y antes de ir a una segunda pausa, porque quiero hacer una pausa a continuación, voy a decirle esto, y es que nosotros debemos de saber, mis hermanos, que nosotros no predicamos un evangelio humano, no predicamos una doctrina humana. La enseñanza de la iglesia cristiana no es una enseñanza terrenal, es una enseñanza del cielo. Es un evangelio que descendió del cielo. Y este evangelio amerita necesariamente una revelación espiritual. Y esto es lo que Pablo trata de decirle a Timoteo. Mándale a esta gente que lo que están enseñando no es lo que tienen que enseñar. Porque al final de cuentas se van en la corriente de genealogías interminables y al final de cuentas no saben ni entienden qué es lo que dicen. Hoy en día, y con esto termino este primer segmento, es triste ver cómo muchos predicadores, y por supuesto no he venido a despotricar en lo absoluto, porque en el mejor de los casos no me refiero a personas, sino a ese cúmulo de doctrinas falsas, equivocadas, tergiversadas, confusas, que pululan en el ambiente cristiano. Y esto usted lo va a encontrar en programas radiales, en programas o en canales de las redes sociales, incluso en los altares. Y es por eso que el pueblo debe de tener cuidado de lo que escucha, de lo que oye, incluso de lo que se nos conmina muchas veces a hacer, a practicar, y no reflexionamos si esto es correcto bíblicamente hablando o no lo es. Pues bien, decía, para terminar este primer segmento, que puede observar usted ahora cómo hay gente se mete en dilemas de carácter escritural. Y cuando digo dilemas, porque en realidad son laberintos incuestionables o cuestionables acerca de asuntos que no están revelados en la palabra, sencillamente no están revelados. Y el peligro que se corre, so pena, de lo no revelado es caer en una revelación humana que en el mejor de los casos muy seguramente estará equivocada. Vea usted cómo hay gente queriendo enseñar y predicar acerca de la generación antidiluviana. No encontramos mayores referencias bíblicas. Si existió humanos antes de la creación de Adán y Eva. Pero algunos están embebidos en este tipo de enseñanzas. Y como esas hay muchas otras. Si existen planetas habitados más allá del sistema solar, más allá de la Vía Láctea. Si la posibilidad y la existencia, como así lo ha confirmado la ciencia a través de sus potentes telescopios espaciales, existe la posibilidad, si existe vida o no en otros planetas o exoplanetas. Eso no tiene mayor relevancia para el contenido del mensaje del Evangelio.
Y si usted quiere tratar como otros temas también aleatorios a los mismos, yo debo de decirlo, déjelo para la curiosidad de las ciencias humanas. Y esto es lo que Pablo le dice: genealogías interminables, cuestiones, disputas, que no traen mayor beneficio, mayor edificación en la iglesia, en el pueblo de Dios. ¿Por qué no disponernos a estudiar, a predicar, a hablar, a anunciar lo que está revelado en la palabra? Y lo que es misterio, porque muchos son misterios realmente. Hay cosas que nosotros desconocemos sencillamente porque no nos hemos dado a la tarea de investigar, y para eso la ciencia nos puede dar algún tipo de luz para nosotros entender algunas cuestiones que normalmente se escapan de nuestros sentidos, pero que investigando podemos entender algunas cosas. Pero más allá de eso, hay cosas de carácter estrictamente espiritual que no vienen al caso. Y si usted tiene la curiosidad, pídale a Dios revelación, pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo que le revele algo que usted quiere conocer, pero que no viene al caso. Como dije, el mensaje del Evangelio es sencillo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay algo más en la segunda parte después de esta pausa a continuación. No me cambie, regreso en un par de minutos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo cuál es el propósito del mandamiento, porque la palabra de Dios tiene un propósito. El mandamiento de Jesucristo tiene un propósito. La predicación del Evangelio tiene un propósito. Y todo el esfuerzo que hace el creyente en cuanto a su vida cristiana tiene un propósito. Y le dice Pablo a Timoteo en el versículo 5 que el propósito de este mandamiento, es decir, el Evangelio, es el amor nacido de corazón limpio. Fíjese bien. Y de buena conciencia y de fe no fingida. Es un asunto muy sencillo de entender. El mandamiento de Dios es sencillo, es simple. El amor nacido de corazón limpio. De fe no fingida y de buena conciencia. Es decir, el Evangelio contiene un tema intrínsecamente divino, pero al mismo tiempo aplicable al humano, a la persona, que es el amor, que es la justicia, porque la conciencia tiene que ver con la justicia. Hablamos la justicia humana en este plano terrenal, pero con una alta dosis de justicia divina. Porque la justicia humana es una cosa y la justicia divina es otra cosa. Pero cuando la justicia humana, y esto tiene que ver, como lo dice el apóstol, con ciencia, no hace falta la ley, no hace falta el mandamiento humano, no hace falta la combinación en este mundo para hacer algo que nace de su corazón. Y por eso la conciencia cristiana debiera de ser esencialmente especial y distinta, distinguible
al común de la conciencia de los demás. Si de por sí la conciencia humana está altamente contaminada, recuerde usted, en el medio de la conciencia humana hay mucho revanchismo, hay mucho odio, hay mucha venganza, hay mucho sentido de complacencia muchas veces. Pero cuando esta conciencia está sometida al amor de Dios, es lo que le está enseñando Pablo a Timoteo. Será una conciencia limpia. Y el resultado, una fe no fingida. Es decir, usted hará, vivirá, usted hablará, usted enseñará, usted hará justamente lo que la conciencia de Dios le dicta a su conciencia humana. Y esto es lo que Dios en el Antiguo Testamento le dice al pueblo. Yo voy a escribir mi ley en sus corazones. Porque en este plano terrenal nosotros observamos la ley por conminación. Es decir, somos conminados a observar a ciertos preceptos civiles, legales o de toda índole. Porque pesa sobre el ser humano una sanción. Y por eso más adelante le dice Pablo a Timoteo, porque el propósito de la ley, dice, es para someter ¿a quiénes? A las personas que tienen ciertos tipos de conducta que es necesario corregir. Sabemos esto, dice, que la ley fue dada ¿para quiénes? Para los secuestradores, para los homicidas, para los matricidas, para los parricidas, para los perjuros, para todos aquellos que hacen algún tipo de injusticia. Para eso ha sido dada la ley. Pero fíjese usted, y no me quiero entretener aquí porque el tiempo se me agota rápidamente, pero quisiera tocante a esto en un próximo programa hablar justamente y muy específicamente sobre esto. Cómo la ley humana, cómo el ordenamiento legal en esta tierra ha sido trastocado por el enemigo, a tal grado que ahora tenemos legislaciones, entiéndalo así, como lo escucha, legislaciones completamente entregadas al demonio, en donde el infierno se ha apoderado de los ordenamientos jurídicos en el mundo y se ha categorizado como ley ciertas pautas y normas de conducta humana antinaturales, antibíblicas, como dijo el presidente, antidios. Pablo lo enseña en otro pasaje de otra forma y dice antinatura, o conductas contrarias a la naturaleza humana. Porque no es necesario ser un doctor o especialista en alguna rama de la ciencia humana para entender cómo el comportamiento humano ahora está entregado totalmente al absurdo, a la fuera de lógica, afuera de la lógica humana. El sentido común se ha perdido. Y esto es porque se ha trastocado la ley. Pero también como consecuencia se ha trastocado la conciencia. Y esto es lo que enseña el profeta Isaías. Llegará el tiempo, dice, cuando a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a estar llamando bueno. Y esto lo estamos viendo ahora. Hoy en día somos testigos presenciales de este absurdo humano, pero que no ha aparecido, por cierto, de la nada. Las mismas fuerzas infernales se han encargado
de permear todo este andamiaje humano que está totalmente entregado al demonio. La fe no fingida. La fe es importante y usted lo sabe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que dice que existe Dios y que hay Dios debe de creer que lo hay. Esa fe contiene todo el ordenamiento bíblico, el mandamiento, el precepto bíblico. Debe de ser real, no debe de ser fingido. Una fe genuina en Dios. Una fe genuina en el Salvador Jesucristo. Una fe real que no está trastocada por doctrinas humanas y doctrinas religiosas que al final de cuentas, como dije al principio de este programa, tienen sometido a la gente, tienen sometido al pueblo, incluso a la iglesia la tienen sometida en prácticas, mi hermano, que vale la pena que usted desentrañe la verdad acerca de todas estas cosas. Termino diciendo lo que quise decir al principio. El evangelio de Dios, el evangelio de la palabra es sencillo. No quiera usted ayudarle a Dios lo que ya ha revelado en la palabra. Hay mucho predicador, hay mucho enseñador, hay mucho maestro que quiere agregar a la doctrina bíblica doctrinas personales, doctrinas denominacionales, doctrinas religiosas. Y en muchos de los casos aún sobresale por el precepto divino algunos preceptos humanos. Y ante esa realidad se está enfrentando la iglesia de este siglo. Claro, la misma Biblia ya lo ha advertido. Que no solamente vendrían tiempos, días peligrosos y difíciles, sino que la apostasía hará mella de la fe en el pueblo de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros? Leer la palabra, tratar de entenderla, pero sobre todo pedirle a Dios que le guíe, que le revele, que le dé discernimiento, para que lo que usted crea, para que lo que usted busque, para que lo que usted enseñe, para que lo que usted hace de su vida como hijo de Dios sea conforme al mandamiento divino y no sea conforme a mandamientos humanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les prospere, Dios esté con usted y su familia. Muchas gracias por su atención. Me suscribo de usted muy atentamente. Será hasta la próxima. Hasta entonces.